Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a repasar las noticias más destacadas sobre videojuegos de la semana. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana, en cuanto a videojuegos por supuesto, y como podréis ya intuir y sospechar, esta semana pues íbamos a hablar de la gran noticia de la semana, ¿no? De este anuncio, de este rumor que dice que Xbox va a llevar sus juegos exclusivos, algunos de ellos, y entre otras cosas que he leído por ahí, a PlayStation y Nintendo Switch. Esto hay que cogerlo muy con pinzas, porque esto es un rumor que se ha expandido, salió una noticia así como así, ya sabéis cómo son las páginas estas de noticias, ¿no? De lo que es el periodismo y tal. Que en cuanto ven un poco de sangre van al ataque. Y bueno, hay algunas que se les ha ido la olla. Os he puesto aquí una que, bueno, más o menos recoge suavemente lo que pasa porque he leído por ahí barbaridades. Esto básicamente es que los juegos exclusivos que tiene Xbox van a dejar de ser exclusivos y los van a llevar tanto a PlayStation como a Switch. Yo no me lo creo, sinceramente, yo no me creo este rumor. Sí que puede ser que algún juego, como ahora después veremos, sí que está casi confirmado que podría llegar, pero de ahí a que lleguen todos los exclusivos, Halo, Forza Motorsport, Gears of War, Halo, que lo he dicho ya, ¿no? Todos estos juegos, ni de coña, yo pienso que van a llegar ni a PlayStation ni a Nintendo Switch. O sea, sinceramente pienso que no van a llegar ni de coña, ¿vale? Todo esto, Phil Spencer, ¿vale? Lo que sería el de Microsoft, en el apartado de videojuegos, ha hecho un Twitter, ¿vale? Ahora no sé si decirlo tweet, ¿vale? Ha hecho un comunicado en X, en el que, bueno, os paso aquí a traducir, ¿vale? Esto es oficial de la cuenta de Phil Spencer. Estamos escuchando y te escuchamos. Hemos estado planeando un evento. Esto se va a hacer la semana que viene. La semana que viene, esta semana en la que entramos ahora, Xbox va a hacer un evento, ¿vale? Para hablar sobre el futuro que tiene planeado, ¿vale? Y bueno, de ahí ha salido pues todo este rumor y tal. Hemos planeado un evento de actualización comercial para la próxima semana, donde esperamos compartir más detalles con ustedes sobre nuestra visión para el futuro de Xbox. Manténganse al tanto. Y de aquí pues salió el rumor de que, bueno, pues va a vender todos exclusivos, que va a ir todo a Sony. Incluso, como os decía, vale, aquí está el Twitch y aquí está el futuro de Xbox. Como os decía, mira, os paso a leer, ¿vale? Si los rumores son ciertos, supondrá un cambio absoluto en la estrategia de Microsoft en torno a sus juegos, que hasta el momento eran exclusivos de su marca. El primer movimiento de cara a la apertura ya fue dado hace unos años, y es que estos títulos dejaron de ser exclusivos de sus consolas para pasar a ser exclusivos de Xbox Game Pass. Vale, aquí, claro, aquí te está diciendo, no, si en su día Xbox ya dejó de ser exclusivos, pasaron al Game Pass ya, pero es que el Game Pass es de Xbox, amigo mío. Es que el Game Pass, que algunos juegos pueden llegar a PC, pueden llegar a PC, pero es de Microsoft igual. Vamos a ver, que no te lo estás llevando a la competencia. Que no estás sacando un Halo o un Forza Motorsport en PlayStation, que no lo estás haciendo. Es que esto me hace mucha gracia. Estos títulos dejaron de ser exclusivos en sus consolas para pasar a ser exclusivos del Xbox Game Pass. Ok, ¿y dónde juegas el Xbox Game Pass? De consola. De consola, el de PC, en PC, ok. Pero es que el PC sigue estando muy ligado a Microsoft. No sé, son cosas... Es como si me dices que como PlayStation está... algunos de sus juegos los está porteando a PC, como Spider-Man, God of War, este otro, ¿cómo se llama? El Horizon. El Horizon. Es como si me dices, ah, si ya perdió su exclusividad, los vendió a PC, ahora también los va a llevar a Xbox. A ver, amigo, con calma, que es que de un extremo pasamos al otro. Y tampoco es eso, ¿vale? El producto sobre el que enfoca todos sus esfuerzos la compañía norteamericana y desde el que podrá jugar cualquiera de sus títulos third parties en un PC o en un dispositivo compatible con Xbox Cloud Gaming. Con Xbox Cloud Gaming. Las betas potenciales de software y el impacto de estos lanzamientos en PC pueden ser uno de los motivos por los que, caso de confirmarse este rumor. Ok, vale, de aquí a lo que yo he llegado a leer, es que no lo he querido poner porque son noticias de mierda y tampoco quiero traer aquí basura, sinceramente.
he llegado a leer en algunas páginas titulares, porque es que ya sabemos cómo está el mundo de internet hoy en día, que cualquier mierda te la venden y te sacan un clickbait de la hostia. He llegado a ver titulares que literalmente ponían: Xbox va a vender su Game Pass a PlayStation. Este titular lo he leído, Este titular lo he leído. Xbox va a vender su Game Pass a PlayStation. Claro, eso es un bombazo. Porque tú dices, coño, el Xbox en PlayStation, esto ya es la locura. Sinceramente, si queréis mi opinión, creo que estaréis viendo este vídeo por mi opinión, creo que esto no va a pasar. Creo que sí que algunos juegos exclusivos, entre comillas, pero no de first party de Microsoft, sino de compañías que tengan Microsoft compradas, como ahora después veremos alguno, sí que podrían darse el caso de que llegasen pues a Nintendo Switch o a Play. Podría darse el caso. Pero de ahí a que sagas emblemas de Xbox exclusivas, que es que tampoco tienen tantas, tampoco van sobrados, las den a otras compañías, sinceramente creo que no va a pasar. Creo que no va a pasar. Sinceramente lo pienso, O sea, sería una locura y los perjudicados seríamos nosotros. Los principalmente perjudicados seríamos nosotros. Y habrá mucha gente que diga, hostia, perjudicados, ¿por qué? Si yo tengo una Play y no puedo jugar a Halo, ya no hace falta que me compre una Xbox, ya lo puedo jugar en Play. Sí, pero si es que en el mundo en general, todo el beneficio del cliente, de nosotros, todos nos beneficiamos por la competencia. Todo, absolutamente todo. Si en las videoconsolas deja de haber competencia, la cagamos, porque ¿dónde va a estar el esfuerzo? Es un monopolio. Si Xbox y ahora Microsoft comprase Sony, compra Nintendo, lo compra todo, ¿dónde está la competencia? Si Microsoft ya no tiene nadie con quien competir. Sacarían lo que les da la gana y como les diese la gana. Si te gusta bien y si no, pues ya está. Es que no hay competencia. O sea, en el mundo tiene que haber una competencia para todo. Para todo. Para que el cliente se beneficie. Porque entre ellos se pican, se rivalizan. Hostia, tú has sacado este juego, pues yo ahora te voy a sacar este que va a ser mucho mejor gráficamente. Y la potencia por ejemplo, la potencia de Xbox Series X, pues va a ser más potente que la de Play 5 para hacerte la competencia. Si no estuviera eso no pasaría. Eso no pasaría. Acordaos de Play 3. Play 3 vino muy sobrada en su día, vino muy sobrada, porque Xbox no era competencia ninguna. Ellos lideraban el mercado con Play 2 vendiendo una barbaridad. ¿Qué hicieron con Play 3? Dijeron, pues te la saco a 600 euros. A 600 euros salió Play 3, Que fue una locura, tío. Es que fue una puta locura. Y además una consola que luego era una peste el desarrollar para esa consola, porque la configuración de la consola era lamentable. No podía nadie desarrollar, tío. Era una cosa... De hecho, ellos con los años luego pidieron disculpas por el diseño de la Play 3, por el precio a la que la habían sacado, que se habían equivocado y demás. Con Play 4 lo hicieron bien. Ahora con Play 5 van otra vez un poquito de sobrados. Aunque, como Xbox les está comiendo un poquito el terreno, se están viendo un poquito... Se están bajando 2 tonitos. Sony se está bajando 2 tonitos. Y otra de las cosas muy importantes por la que Microsoft no va a darle de comer al enemigo es porque nos estamos encaminando ya a un futuro a medio corto plazo en el que todo va a ser digital, nos guste o no, todo va a ser digital. Y en eso Microsoft le saca un mundo a PlayStation. Es que ya solo con el Game Pass le sacas un mundo a Sony y a Nintendo Switch, casi ni te cuento. Entonces no vas a darle de comer cuando de aquí a X años, pongamos 10, 15 años, tienes todo el terreno ganado. Porque es que ahora mismo tienes una de millones de base en el Game Pass, que eso Sony no lo tiene ni de coña. Entonces, claro, son muchas cosas que te dan a entender de que, bueno, pues igual algunos juegos sí, pero de ahí a llegar a darle todos los exclusivos de Sony, de Microsoft, darle el Game Pass como he leído por ahí, todas estas cosas, sinceramente creo que no van a pasar y tampoco nos beneficiarían que pasaran por lo que he comentado, sinceramente. Así que bueno, pues de todas formas, de aquí a una semana saldremos de dudas. Cuando esté viendo esta noticia, pues ya muchos ya sabréis lo que ha pasado en esa conferencia de Microsoft y por supuesto aquí lo comentaremos y veremos a ver si estoy equivocado, ¿no? Pasando de esta noticia nos vamos a esta otra, y es que Hi-Fi Rush para Nintendo Switch, ¿vale? Este sabéis que es un juego exclusivo de lo que sería el Game Pass, ¿no? Por así decirlo, un juego exclusivo digital de Microsoft. Y bueno, está casi confirmado de que va a salir en Nintendo Switch. Porque bueno, ha aparecido ahí pues esta imagen que veis aquí, ¿vale? De fondo con esta camiseta roja con color Nintendo Switch, ¿vale? Y bueno, ahora después veremos porque hay algunos emblemas más con camisetas de PlayStation y demás, por el rumor que parece. Y esto pues es lo que os comento, ¿vale? Fruto de una numerosa especulación y ahora ha surgido una pista clave que prácticamente lo confirma.
Esto fue un juego de Tango Gameworks, ¿vale? Un juego que de los creadores pues, de Evil Within, por ejemplo, de la saga de Evil Within. Y bueno, aquí veis, ¿vale? Una camiseta en color rojo, como también una camiseta de color azul que pertenece a PlayStation y otra de color verde, que sería la de Shadow Dropper de Xbox, ¿vale? Entonces, este juego, sinceramente sí me encaja perfectamente en Nintendo Switch, pero no es un juego que digas es un emblema de la consola, es un emblema de la marca Xbox, como los otros que como hemos comentado, Forza, Halo y demás. No es un emblema, es un juego que salió, es un juego que está increíblemente guapo, es una pasada este juego y un juego que encaja a la perfección en Nintendo Switch. Encaja perfecto esto en la consola de Nintendo, por jugabilidad, por los gráficos así tan coloridos, tan cartoon y tal, o sea, es que encaja perfecto en Nintendo Switch. Y quizás este sí que podría llegar, pero que salga un juego 2... no quiere decir que ya vaya a pasar todo el catálogo de Xbox a Sony o a Nintendo. Es que vamos a ver. Y aquí por lo que os comentamos, ¿vale? Estas imágenes que veis aquí, os lo voy a poner un poquito más en grande, ¿vale? Estas son imágenes que han aparecido en camisetas de Hi-Fi Rush. Y aquí como veis este Shadow Dropped, así pues muy al estilo Xbox. Y ya bueno, ha aparecido esta en azul y esta en rojo y ya pues han dicho, hostia, My Hero Baby... esta puede ser la de Sony, Rock Out Anywhere, esta puede ser la de Switch. No sé, a ver, es que todo es especulación, todo son rumores, todo es saber qué puede pasar. Sinceramente sí que es un juego que me encaja mucho con Nintendo y que podría pasar, pero lo que comento, de que pase un juego a Nintendo Switch o PlayStation, de ahí a que pase todo lo demás, no sé, veremos, sinceramente veremos, pero me cuesta de creer, sinceramente, o sea, es que sería un tiro en el pie para mi Xbox. A mí sinceramente sería un tiro en el pie, porque si lo poco que tienes son tus exclusivos y se los das a Sony, que Sony por lo que triunfa es por sus exclusivos precisamente, si encima de tener Sony sus exclusivos también va a tener los de Microsoft, no sé, es un poco, me parecería una jugada más extraña. Y además es que le estás dando de comer al enemigo cuando el enemigo te intenta putear con la compra de Blizzard Activision o Activision Blizzard, porque Sony le ha puesto impedimentos todos los que ha querido y más, todos los que ha querido y más. Y ahora claro, ahora sería en plan, hostia, más intenta joder y ahora te voy a dar yo lo mío. No sé, todo esto de todas formas, como todo esto es tan comercial y se mueve todo por el negocio y tal, no sé hasta dónde punto se podría llegar. Pero yo sinceramente que creo que no va a pasar, vaya, creo que no va a pasar. Así que bueno, pues nos mantendremos a la espera de ver qué pasa con esta bomba de Microsoft y a ver si se confirma el bombazo o bueno, o se queda todo en un simple rumor y una simple tontería de que, bueno, pues algún juego va a pasar a otra Nintendo o algo así. Veremos a ver qué pasa con los días. Venga, pasamos a otra noticia y nos vamos ahora a Jurassic Park. Nos vamos a Jurassic Park y es que Meridian Games ha confirmado junto a Limited Run Games que va a sacar el Jurassic Park Classic Collection. Esto en su día hará, no sé cuánto hará, un año hará o así más o menos que Limited Run Games anunció que iba a hacer un recopilatorio con los juegos de Jurassic Park, tanto los de Game Boy como Super Nintendo, como Mega Drive, Genesis, depende de donde seáis. Y bueno, pues iba a llegar solo exclusivo de Limited Run Games y al final ahora en colaboración con Meridian pues van a traer la edición física aquí a España, ¿vale? Va a llegar aquí, creo que en junio va a llegar, ¿vale? Y esto pues es un recopilatorio de los juegos de Jurassic Park, ¿vale? En total creo que eran 7, mira, aquí lo veis, el 7 de junio y ya se puede reservar. En Extra Life, por ejemplo, lo podéis reservar, ¿vale? Ya está para reservar y bueno, hay algunos regalitos, hay como un posavasos o alguna cosa así me ha parecido ver. Algún regalito siempre de los que suele dar Extra Life. Vale, aquí lo veis. Incluye 7 títulos clásicos. Lo que pasa es que en este recopilatorio, tío, no se incluye uno de los que a mí más me gustan, que es el Jurassic Park de Master System. Yo ese juego me acuerdo que lo jugaba de pequeño, yo no tenía Master System, pero un amigo sí. Yo en su caso pues tenía la NES. Y me gustaba mucho jugar al Jurassic Park de Master System, tío. No sé por qué me gustaba mucho ese juego y aquí, por desgracia, no lo han incluido. Pero bueno, aquí el que está incluido es el Jurassic Park de la NES, el Jurassic Park de Game Boy, el de Super Nintendo, el de Genesis Mega Drive, la segunda parte de Chaos Continuous de Super Nintendo, el Jurassic Park 2 de Game Boy y el Rampage Edition de Genesis Mega Drive, ¿vale? Todos estos estarían incluidos en el recopilatorio y ya digo, podrías haber metido el de Master System, tío, que es que no te cuesta nada porque eso te va a ocupar... ¿Qué te va a ocupar eso? 10 megas, como mucho. No sé cuánto te ocupará ya. Pero vamos, nada y menos.
Y hostia, hubiera estado guapo, hubiera estado guapo. Hubiera molado que hubieran metido pues todos los juegos, ¿no? Que habían, como por ejemplo hicieron con el de las Tortugas Ninja, que ese recopilatorio es increíble. De verdad, es de los mejores recopilatorios que han hecho jamás. Y aquí, pues bueno, podrían haber incluido ese. Pero aún así, oye, pues está bien. Y al menos es un recopilatorio que yo en su día, tío, lo quería haber pillado en Limited Run Games. Se me pasó la fecha. Y luego digo, mierda, no compré el Jurassic Park, tío. Y mira, ahora por suerte, pues he leído esta noticia y la verdad es que me ha alegrado. Porque lo podremos tener aquí en España, que nos llegará a través de Meridian en edición física. Además una edición muy bonita, con estas típicas que del el cartón que protector que cubre el de esto y demás, que cubre la caja del juego con un cartoncito. Y seguro que vendrá algún póster, algunos extras vendrán, seguro. Así que bueno, pues oye, la verdad, si os interesa, aquí tendréis un buen recopilatorio del juego de Jurassic Park. A mí me gustaba también el de NES. El de NES estaba guapo, tenía ahí sus puzzles y estaba gracioso, Así que bueno, pues ahí ese recopilatorio de Jurassic Park. Venga, vamos con otra noticia. Y es que, como sabéis, en Steam se está celebrando el Steam Next Fest, perdón. Y bueno, pues esto es un festival de demos que se ponen gratuitamente en Steam, ¿vale? Os podéis meter en Steam, esto está hasta el lunes día 12. Os podéis meter en Steam y descargaos todas las demos que queráis para probar los juegos. Y luego, pues esos juegos que tengáis descargados y que os gusten, pues luego cuando salga a la venta podéis tener un pequeño descuento por el juego, ¿vale? Y bueno, pues aquí hay recopilados algunos juegos y lo quería traer en esta noticia, ¿vale? Así que bueno, si os queréis meter ahí en Steam, de hecho aquí lo veis, ¿vale? Que lo tengo por aquí abierto, este Next Fest. Pues aquí hay un montón de juegos y esto, como digo, esto está hasta el lunes día 12. ¿Vale? Os metéis aquí y aquí tenéis pues de acción, aventuras, estrategia, simulación, rol, en fin, del juego que queráis, os metéis ahí. Yo qué sé, si os apetece un juego de acción, pues os metéis aquí y aquí veis instalar demo y os instaláis las demos que queráis y luego las podéis probar. Todo esto evidentemente gratuitamente, ¿vale? Os metéis aquí, os instaláis todas las demos que queráis. Aquí veis que hay un montón de juegos. Este, por cierto, Nevergrave, este es de los creadores de Palworld. Este es el juego de los creadores de Palworld, que ya lo estuvimos viendo hace unos días esa noticia de que, bueno, es que literalmente es Hollow Knight, pero con una bruja, ¿vale? Es Hollow Knight, todo, ambientación, jugabilidad, gráficos, modo de lucha, todo es absolutamente igual. O sea que si lo queréis probar, pues ahí os podéis instalar la demo y probar este Nevergrave. Vale, y aquí, pues bueno, en la noticia hay algunos juegos que la verdad me han parecido algunos interesantes y vamos a pasar a verlos así rápidamente. Por aquí tenemos Stormgate, que este es un juego... joder, que es la publicidad de mierda, tío. Este es un juego, como veis aquí, de desarrolladores que en su día estuvieron trabajando para Warcraft 3 de Frozen Throne o Starcraft 2. Cuidado, Y esto pues va a ser un juego igual, va a ser un juego de estrategia. Dejar una publicidad, coño. Y aquí lo veis, ¿vale? Un juego que tiene muy buena pinta. Y todo esto, como digo, todo lo que vamos a ver aquí lo podéis jugar gratuitamente la demo, ¿vale? Este tiene muy buena pinta, tío. Joder, no hace falta que diga que fue de los desarrolladores de Warcraft, Es que tiene toda la ambientación, tío. Y de StarCraft también. El menú de abajo, lo que es el HUD de abajo, es StarCraft, Es StarCraft, tío. Así que, oye, si lo queréis probar, pues ahí tenemos ese Stormgate. Luego por aquí hay otro más, este Dungeonborn, que este también tiene buena pinta, este juego. También tiene buena pinta. Este, si no recuerdo mal, sí, es un juego de acción y rol, ¿vale? Y también, como digo, también tiene buena pinta este juego, Así como con toquecitos de terror que, hostia, puede estar muy guays, Pueden estar muy guays. Aquí lo ves. Un juego en primera persona que, bueno, pues nos tendremos que meter ahí en dungeons. Es mucho más morreo, explorarlo muy bien, luchar contra un montón de enemigos bizarros que saldrán, de bichos, en fin. Que este también puede estar curioso. Por aquí también otro más, Paper Grinder. Esto es un juego... Espera, voy a parar esto, que si no, no volvemos locos. Esto es un juego de plataformas, ¿vale? Si también lo queréis echar un tiento, pues ahí lo tenéis también en Steam. Luego por aquí tenemos este Borax con... Espera un momento, perdonad. Que se queda eso ahí, tío. Y bueno, pues esto es un juego de terror también. Aquí lo veis, un juego espeluznante de mundo abierto que mezcla supervivencia y terror. Cuidado, porque este puede ser acojonante, Esto os puede meter unos sustos que os cagáis en los calzones, pero vamos, dejáis ahí un frenazo que... Madre mía. Por aquí otro también de acción táctica llamada Arco,
¿vale? Y también un juego así con ese pixel art tan que tanto nos gusta, tan retro, tan bonito. Y bueno, pues aquí alguno más, Milena, Children of the Sun. Este tiene muy buena pinta también, ¿eh? Este tiene muy buena pinta, ¿eh? Un francotiradores con acciones tácticas, sigilo, puzzles. Este puede estar muy guapo este juego, ¿eh? Este pinta muy bien. Perdona que mientras me muevo el trailer beba agua. Que me está quedando seco, tío. Así que, oye, pues este también tiene buena pinta este juego. Tiene buena pinta. Ahí veis marcando a los enemigos. Y luego, pues, Tiraco. Por aquí Deviator, un Metroidvania 2D, que también puede estar curioso. Pacific Drift, este está muy guay. Este además va a salir en físico, ¿eh? Este además va a salir en físico. Esto es como un juego de supervivencia, pero en el que estamos dentro de un coche. Tenemos que ir a diferentes sitios dentro de un coche y de ahí intentar pues sobrevivir al montón de cosas que nos pasen, ir reparando el coche en cada taller que veamos o piezas que vayamos recolectando y demás. Así que cuidado que este puede estar guapo este juego, ¿eh? Un juego de supervivencia en un coche, tío. Esto puede molar mucho, ¿veis? Dentro parece esto el DeLorean, ¿eh? Parece el DeLorean, tío. Puede estar guay este, ¿eh? Nevergrave, que este es el que comentábamos, que ya vimos, que es Hollow Knight. Y este, como digo, es Hollow Knight, tío. De los creadores de Palworld, pues mira, podéis probar la demo gratuitamente. Y por aquí, pues alguna cosita más, ¿vale? Por aquí este jueguecito también, Lightyear Frontier. Juego también, pues típico de recolección agrícola y demás. Vale, así que, oye, pues este mola porque se ve así como en VR, tío. Este puede estar guapo también. Homeworld 3, por aquí también, Awakening, Winter Survivor, también un juego de supervivencia así como en el invierno, ¿no? Las montañas nevadas y tal. Así que, oye, pues aquí os dejo algunas recomendaciones que también pueden estar bastante interesantes. Y ya digo, pasaos por Steam Next, por Steam, vaya, y miraos ese Next Fest. Porque, oye, podéis echaros tranquilamente ahí un ratito explorando y mirando jueguecitos y tal, y ir instalando demos, que ya digo, es completamente gratuito. Y así pues vais probando cositas a ver si os llama la atención. Y luego pues guardaros los juegos en lista de deseados. Venga, vamos con otro más. Lo hacemos con esta noticia que ha saltado, y es que los remasters y remakes de Persona 2 y 4 estarían de camino para la nueva Nintendo Switch. Y es que con lo bien que ha vendido este Persona 3 Reload, pues Atlus está al tanto. Siempre lo dijimos, y ya lo dijimos hace tiempo. ¿Por qué tiene tanto éxito? Aparte de porque se le está dando mucho bombo a la Persona, porque los juegos vienen traducidos, cosa que en su día no pasaba. Venía en inglés y decían, es que no vamos a traducir juegos que no venden. Claro, pero es que a lo mejor no vende porque no los estás traduciendo, amigo. Que es que no te enteras de la copla. Y ahora pues, hostia, mira, Persona 5 ha vendido una barbaridad. Vino traducido la Royal. Persona 3 está vendiendo una barbaridad. De hecho, creo que ha vendido ya más de 1 millón. Que es, tío, para un juego, un remake, tío, para un remake de Persona, que hace años eran juegos de rol completamente desconocidos, es una barbaridad. Y ahora, pues bueno, ha salido el rumor de que Atlus estaría preparando un gran desembarco de juegos para la nueva Nintendo Switch, con lo cual eso ya da mucho que ver de que van a apoyar el nuevo sistema de Nintendo. Y bueno, serían los remakes de Persona 4 y 3 junto al remaster de Persona 2, ¿vale? Remake de Persona 3, que es el que está ahora, ¿vale? Que hace, no sé si fue la semana pasada o hace 2, que ya dijimos aquí la noticia de que no iba a salir el Persona 3 Reload en esta Nintendo Switch, porque explota la Nintendo Switch, pero sí que es probable que salga en la nueva consola, ¿vale? En la nueva Switch. Y bueno, pues aquí veis los Persona 2, ¿vale? Que fueron juegos que en su día salieron en 2 partes en PlayStation 1. Y ahora pues está ese rumor de que se llamaría, incluso ya está el nombre, Persona 2 Redemption. Y saldría este remaster para la nueva Nintendo Switch. O sea que cuidado, cuidado. Y luego por otra parte Persona 4, que sí que cuenta con una remasterización. De hecho, mira, lo voy a enseñar, que lo tengo aquí. Yo lo tengo en PS Vita, ¿vale? Y este es un remaster del Persona 4 que salió en su día en Play 2, ¿vale? Este Persona 4 Goldin es un remaster del Persona 4 de Play 2, vaya. Y esto es una auténtica pasada, ¿eh? Esto es una auténtica pasada, y más con lo bien que se ve la pantalla de PS Vita. Así que, oye, pues la verdad, estaría muy bien. Estaría guapísimo, tío, tener el Persona 2, 3 y 4 en Nintendo Switch. Y además son juegos que encajan a la perfección en Nintendo. Pues juegos de Atlus, tío. Es que los juegos así tan japoneses encajan evidentemente muy bien en una consola japonesa. Así que, oye, pues este rumor que
que ojalá sea verdad y lleguen a Nintendo Switch. Venga, saltamos a otro tema. Estamos acabando ya la noticia. Esta semana tenemos menos noticias, pero bueno. Y es que un profesor en Estados Unidos usa Assassin's Creed Odyssey para enseñarles a sus alumnos la historia sobre la batalla de las Termópilas. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces, y yo con compañeros, pues amigos o en el trabajo y tal, hemos hablado un montón de veces de este tema. Tío, ¿por qué no hacen estas cosas en los colegios? Yo no te estoy diciendo que pongas el videojuego y los niños jueguen, pero enséñales algo relacionado con el mundo, tío. Enséñales cómo... ¿Por qué un chaval, un adolescentes o ya personas de 20 años y cosas así? ¿Por qué ven tanto Twitch? Porque les llama la atención la manera en la que ese streamer les comunica las cosas. ¿Por qué el colegio les aburre tanto? Si podría ser algo parecido, porque te viene un tío que generalmente, en muchos de los casos, es un hombre ya de 50 años que está hasta los huevos de aguantarlos, y te mete una chapa que es que eso no le interesa ni a él. Es que no le interesa ni a él, es un puto coñazo. Y no se dan cuenta de que en los colegios muchas veces los niños no estudian porque les parece un puto coñazo. O sea, es en plan, hoy que nos toca, matemáticas, vaya puta mierda. O sociales, ahora historia, qué asco, ahora historia, nos va a meter la chapa, no sé qué. Pues tío, le cuentas estas cosas y aquí vamos a ver el tráiler, el tweet, ¿vale? Que lo grabaron en vídeo. Y aquí se ve como el tío les está poniendo el juego y el tío está con el mando de la Play 5, si lo veis ahí, está con el mando y les está enseñando el juego a través de la vista del águila, les está enseñando las zonas, dónde ocurrió la batalla, cómo ocurrió la batalla, los enfrentamientos que hubieron, ¿veis? Ahí les está indicando la zona donde se llevó esa batalla de las Termópilas, una de las zonas, por supuesto. Y tío, es algo que llama un montón la atención, esto no sé por qué lo he abierto por aquí. Hostia, se podría hacer así, tío. Enseñar así las cosas y los niños les llamaría un montón la atención. Pasaría de ser, joder, ahora historia que coñazo, pasaría a ser, en muchos de los casos, hostia, qué guay, ahora historia. Porque nos va a enseñar el juego y vamos a... Mientras te está enseñando el juego, tú te estás quedando indirectamente, te estás quedando con todo lo que te está explicando. Te estás quedando. Y yo creo que el ejemplo que he puesto sobre los streamers es precisamente eso. Tú hablas a cualquier chaval y le preguntas de la vida de Ibai o de la vida de Chocas y cosas así, y es que te van a explicar toda su puta vida. Es que te van a explicar hasta cómo es su casa. ¿Por qué? Porque esa persona se lo ha explicado de una manera en la que ellos pues están atentos escuchándolo y les entretiene simplemente el hecho de estar así, viéndolos. Simplemente les interesa y les llama la atención por la manera en la que se expresan y por el tono como colegueo que hay. Estos tíos te meten unas chapas que es que no hay quien los soporte, tío. Y es que no hay quien los soporte. Pero si lo haces así, yo creo que la educación sería mucho más guay. ¿Vale? Y bueno, pues aquí nada, pues te explican eso, ¿no? Que Ubisoft, además, es que en este caso, además, es que lo recrea muy bien Ubisoft, tío. Se toma muy en serio la recreación de hechos históricos en su saga estrella por la batalla de las Termópilas, en este caso, que es el Assassin's Creed Odyssey, acontecimientos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Médica, en la que Esparta y Atenas se unieron para hacerle frente a la invasión del Imperio Persa de los Jerjes I. Aparece en una sección de Assassin's Creed Odyssey, ¿vale? Pues, hostia. ¿Yo qué quieres que te diga? Sinceramente, creo que deberían de tomar nota en muchos colegios, por no decir todos, y explicar las cosas mucho más que llamen la atención a un chaval, ¿no? A un chaval que llamen la atención y que le apetezca ir al cole porque va a haber algo que le va a dar, pues ese aire fresco, ¿no, tío? Ese aire fresco. Que tú entras a un colegio y huele a rancio ya. Tú entras al colegio y huele a los años 70. Huele a los años 70 que dices, puff, con esas sillas verdes, y esas mesas verdes, es que ya entras, tío, y te da asco, macho. Es que ya entras y dices, joder, qué coñazo estar aquí otra vez, qué aburrimiento. Y en cambio, tío, se podría rejuvenecer mucho más lo que son las clases y los colegios y tal. Yo no sé qué opinaréis de esto al respecto. Igual hay mucha gente que dice, sí, ya lo que le falta también que un niño vaya al cole y le enseñen a través de un videojuego. No nos quedemos con eso, quedémonos con que le están enseñando algo histórico, historia, de una manera en la que el niño lo va a aprender. Porque tú luego, es que tú juegas a estos juegos, tío, y se te queda historia. Yo jugando a los Assassin's Creed me centro en la historia, tío, y me mola un montón hablar con los NPCs, a ver qué cosas me cuentan, a ver qué cosas pasaron, porque lo que te cuenta Assassin's Creed es historia, tío. Es que es literalmente historia. Y el último, por ejemplo, no me sale ahora el nombre, el Mirage. Este te cuenta muchísima historia también de cosas que pasaron, tío. Están muy, muy bien recreados históricamente los juegos de Assassin's Creed. Así que esto me parece también, sinceramente, me parece algo que se debería hacer en más sitios.
Y creo que interesaría mucho más, quita el Chat León, interesaría mucho más a los alumnos en general. Yo creo sinceramente que sí. Así que bueno, no sé, me ha llamado la atención y además, otra de las cosas que quería comentar. Perdonad si me hago muy pesado, pero es que, tío, estas cosas me gusta comentarlas. ¿Por qué esta noticia no sale en las noticias, en televisión? O sea, ¿por qué si sale que un niño jugando a Fortnite ha matado a su padre y dicen que jugaba a Fortnite, salvas a Fortnite porque es un juego de matar y por eso ha matado a su padre? Porque jugando a Fortnite y disparando le han dado ganas de disparar también y hacer como en Fortnite. O jugando al GTA, más claro aún, ¿vale? ¿Por qué esto no sale ahora en las noticias? ¿Por qué esto no sale? Porque no interesa, ¿no? No interesa que los padres y la gente en general viendo la televisión digan, coño, si los videojuegos tienen cosas positivas, si esto es positivo, si esto mola. Está enseñando a través de los juegos historia a los chavales. Y además están poniendo atención. Eso no interesa, eso no vende. Esa es la putada, es que eso no vende, tío. Vende que te digan, un niño mata a su familia porque ha jugado al GTA y ha matado a su familia y lo ha querido recrear en la vida. No sé, son cosas que de verdad me dan muchísimo asco, tío. Me dan muchísimo asco de la televisión. Por eso hace muchos años ya que dejé de ver televisión. De hecho, sinceramente, desde el 2018, desde los atentados de Barcelona, yo vivo en Barcelona, desde los atentados de Barcelona, de aquel atentado que pasó, la primera noticia que se dio, y a partir de ahí juré que iba a dejar de ver televisión por siempre, y no lo he vuelto a hacer, no lo he vuelto a hacer, ni lo voy a hacer, ya hace ya 5 años, es que lo que pasó en los atentados, el atropello aquel que hubo en las Ramblas de Barcelona y tal, la primera noticia que se dio es porque los terroristas se habían basado en el GTA y en el Call of Duty. Esta fue la primera noticia que yo vi en La Sexta para decir, o en La Secta, según queréis decir, porque también tiene tela la comedura de tarros que te meten, que se habían basado tanto en el Call of Duty como en el GTA para hacer el acto terrorista. Es puto lamentable. Cuando escuché eso, os lo juro, apagué la televisión y dije nunca más. O sea, se acabó, hasta aquí. O sea, paso de leer esta puta mierda, tío. Siempre cualquier mierda que pasa en el mundo, la culpa es de los videojuegos. Cualquier cosa, pero luego cuando hay cosas positivas o cuando hay cosas buenas como esta, eso no sale. Esto no lo vais a ver en televisión. Yo os aseguro yo que esto no va a salir en televisión. Es que me enciendo, tío, me enciendo. Voy a pasar de noticia porque de verdad me enciendo y me cabrea, tío. Me cabrea mucho que solo hablen de los videojuegos para dar cosas negativas y además muchas de las veces son mentiras. Son mentiras y saben que es mentira y aún así te lo dan. Para joder, tío, para joder. Pero cuando hay cosas positivas nunca te las van a dar. Nunca. Y si alguna vez llevan algo, por ejemplo, el hormiguero o cosas así, algún youtuber o algún streamer o algo así, es para machacarlo de unas maneras, tío. Pero bueno, esto ya es otro tema. Pero que siempre los llaman para machacarles y vacilarles. Como en plan, es que vosotros lo que hacéis no es trabajar. Es estar en tu casa jugando al ordenador y haciendo el tonto. Unas cosas lamentables, tío. La televisión es basura. Pasamos de noticia y vamos ya con la última. Lo hacemos con esta. Ubisoft confirma cuándo lanzará. Pasamos de Assassin's Creed al nuevo, ¿vale? A este Assassin's Creed Codename Raid, que sabéis que va a ser un Assassin's Creed ambientado en Japón, ¿vale? Y bueno, ya han dado un rango de fechas para el que va a salir, ¿vale? Y el nuevo Star Wars Outlaws, que sabéis que es un juego que está haciendo Ubisoft, recreando, bueno, pues el mundo de Star Wars. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, la verdad. Como bien por aquí, dos de sus juegos más esperados. Y además es que yo los espero mucho, sobre todo, tío, por fin, Assassin's Creed en Japón. Es que sabéis la puta locura que puede ser eso, tío. Ya tuvimos una especie de amago con ese Ghost of Tsushima y fue una puta locura. A mí me encanta ese juego. O sea que un Assassin's Creed puede ser la hostia. Y bueno, lo que os comentaba, tanto Assassin's Creed Codename Red, tanto como el Star Wars Outlaws, ¿vale? Más o menos ya han dado un rango de fecha. Y bueno, también se dejó caer, aquí como veis, que Star Wars iba a salir en 2024. Esto seguramente, pues si sale, será para octubre-noviembre. ¿Por qué han dado más o menos una fecha? Porque antes de abril del 2025 tienen que pasar el año fiscal. Entonces, claro, son dos juegos muy importantes y que saben que pueden vender muy bien antes de que acabe ese año fiscal, ¿vale? Por eso cuando pasa abril, época de mayo, junio, julio, agosto, esa época no suele haber mucha de esto, porque ya es época de verano y ahí saben que los juegos no van a vender mucho y ya ha pasado lo que es pues este año fiscal y tal, ¿vale? Entonces ya ahí ya no sale tantas cosas. Y aquí, como veis,
ambos juegos llegarán antes de marzo del 2025. Ahora, en el citado documento de Ubisoft, confirma que ambos juegos llegarán antes de que acabe el año, en marzo de 2025, que es el final del año fiscal, ¿vale? En concreto aparece este informe en los resultados Assassin's Creed Codename Red, que ¿qué podría salir? Es que este igual se puede ir a enero. Este yo igual lo veo a principios de año, igual que el Mirage. ¿El Mirage no salió en enero también o por ahí? Creo que salió después de Navidades el Mirage, si no estoy equivocado, ¿no? ¿Salió o salió antes? Hostia, ahora no lo sé. Pero bueno, yo creo que igual podría salir en enero. Y Star Wars Outlaws refleja en el ¿veis? En el informe del año fiscal 2025 que ambos juegos se pondrán a la venta entre abril del 24 y marzo del 25. Con lo cual yo creo que eso, seguro, casi seguro, los dos se van a ir después de verano. O sea, ya octubre, noviembre, enero, ¿vale? Yo creo que en esas fechas pueden salir octubre, enero. Sí, octubre, noviembre, enero, febrero. Yo creo que por ahí esos 4 meses pueden ser la clave para lanzar estos juegos. Así que oye, pues la verdad, muchas ganas de estos juegos. Quería acabar con esta noticia porque me ha parecido... esta además es la última que he leído esta semana. Y la quería traer por aquí para, bueno, pues para comentarle y que estemos ya preparados, ¿eh? Estemos ya preparados, que a ver si Ubisoft lo hace bien, tío, y nos trae 2 buenos juegos. Y nos lo pasamos muy bien, sobre todo con ese Assassin's Creed Codename Red, que le tenemos unas ganas increíbles, ¿eh? De cuántos años llevaremos pidiendo un Assassin's Creed ambientado en Japón. Y ahora por fin nos lo van a traer. Así que nada, pues estas son las noticias de esta semana. Como siempre, en comentarios me podéis dejar lo que vosotros opináis de todas estas noticias y demás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado. Perdonad si me he calentado un poquito, pero es que hay temas que de verdad me calientan y... Simplemente los vídeos reflejo quién soy y ya veis que no hay prácticamente cortes en el vídeo porque me gusta hacerlo todo del tirón y que veáis pues tal cual soy, ¿vale? Tal cual soy, y ya está, y lo que opino y ya está, que paso estamos aquí. Así que lo dicho, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en los próximos días con más vídeos. ¡Un saludo a todos!